Seguimos en Ulmanianas por Radio Ulma y vamos a dar inicio a este Julio de la Afrodescendencia con el honor de tener aquí enfrente nuestra, a nuestra compañera y amiga, la profe de Historia, Caro Seguel. Muy buen día, Caro, ¿cómo estás? Muchas gracias por arrimarte. Bueno, muy buen día, a pesar de las condiciones climáticas, igual es un muy buen día. Acá, bueno, yo encantada de estar acá estrenando este quinto estudio de Radio Ulma. Feliz de estar acá con la compañía de ustedes, agradecida. Y hoy vamos a estar hablando de algo que ya habías comentado, habías profundizado en lo posible de la palabra, sobre la negritud. Sí, bien, en realidad son como conceptos que disparadores para pensar en muchos aspectos que tienen que ver como con nuestra convivencia social y con las miradas discriminadoras hacia los demás, pero que también tiene un origen histórico, ¿no? Lo primero que yo quisiera decir es que yo no soy una especialista en la negritud ni en los temas de afrodescendencia. Pero sí son temas que, bueno, como una persona dedicada a las ciencias sociales me interesan, me parece que son relevantes para entender muchas de nuestras relaciones sociales y también para quitar de ese manto de invisibilidad muchas de nuestras formas de relacionarnos socialmente, muchas de las cosas que por ahí las tenemos como incorporadas, como si formaran parte de una normalidad, y que en realidad al empezar a analizarlas y a deconstruirlas nos damos cuenta de hasta qué punto han sido justamente construidas y que definen en gran parte nuestras relaciones sociales, nuestra mirada hacia los demás y la manera en que somos mirados por los demás. La negritud es un concepto que nace también en un contexto de estudios poscoloniales, ¿no? Sabemos que hay un momento histórico donde Europa se expande y su manera de medirse frente a los otros, de los países más poderosos, era conquistar territorios, conquistar lo que ellos en ese momento consideraban colonias, ¿no? Esa era la manera en que el mundo se medía previo a las guerras mundiales, y en ese contexto de conquista y de imperialismo, toda Europa va a tomar distintos territorios, entre los cuales obviamente estamos el continente americano y el continente africano, que siempre han sido como subsidiarios en recursos naturales y en mano de obra barata de las grandes metrópolis. ¿Hasta el día de hoy, profe? Hasta el día de hoy podríamos decir. De hecho, si nosotros nos ponemos a mirar nuestros países sudamericanos, qué es lo que exportan al mundo, nos vamos a encontrar igual que hace 100 años con los productos primarios. No es que hoy nuestros países se han industrializado o han logrado un supuesto desarrollo al que íbamos apuntando, sino que por el contrario seguimos siendo vendedores de materias primas. O sea, seguimos jugando el mismo lugar a nivel internacional. Pero bueno, por suerte han existido procesos de independencia, procesos de liberación, que en mayor o menor medida han llevado al cuestionamiento de los procesos de colonización, han llevado y han permitido la descolonización, pero no, la descolonización no es solamente una cuestión de territorios, sino también es una cuestión de nuestras mentes, ¿no? Y en este contexto nace la negritud. De alguna manera, si nosotros pensamos cómo hoy se trabaja o se piensa, digamos, ¿no? La palabra negro genera mucha discordia, porque podríamos decir que no es políticamente correcto referirse a alguien como negro o negra, a pesar de que hoy se usa como una manera de reivindicación, pero siempre generaba un ruido eso del negro por esta carga peyorativa que siempre tuvo y también por la herencia histórica, ¿no? Porque no vamos a negar que esta herencia histórica es la que ha marcado el estigma sobre esa palabra. De hecho, no sé si ustedes recuerdan que hace poco hubo un lío con un jugador uruguayo que se refirió a un amigo como negrito, y eso significó todo un problema de supuesto racismo, justamente en los países que han detentado, digamos, este colonialismo sobre los otros territorios. Justamente por ahí aparece esa persecución sobre la palabra, ¿no? Que por ahí nosotros los sudamericanos no la tenemos. Pero cuando
ocurre que cuando, sobre todo los estudiantes más de élite de las colonias, es decir, no las poblaciones razas, sino las poblaciones más beneficiadas, lograban estudiar y lograban irse a estudiar a las metrópolis, se van a encontrar con que muchos de ellos eran grandes intelectuales, estudiosos. Sin embargo, al llegar a las metrópolis, solo eran mirados por su color de piel. Solo eran interpelados e interpretados por la sociedad por el color de piel que tenían. Entonces eso los hace encontrar con eso, con qué implica ser negro, y se va pasando de este concepto de negro al concepto de negritud, donde el negro va a ser convertido en una categoría de análisis que además permite, como de alguna manera, la construcción de una identidad que tiene que ver con esa categoría y una revisión de esa palabra, ¿no? Como una búsqueda nueva de qué son esos orígenes arrancados. De alguna manera, lo vamos a ir viendo, hay una coincidencia con la historicidad también de los pueblos indígenas, ¿no? Hay un contexto en el que la ancestralidad que tiene que ver con esa identidad más profunda ha sido arrancada por esos procesos de colonización. Entonces, la negritud tiene que ver con la búsqueda de esa ancestralidad arrancada, la búsqueda del orgullo que eso puede significar y de la apropiación de esa negritud por parte de los pueblos que durante muchos siglos sufrieron ese estigma, digamos, encima de ellos, ¿no? Entonces la negritud permite este orgullo, la construcción del orgullo en oposición a la idea de la vergüenza que generaba, al estigma que generaba esta construcción de la otredad que los blancos han hecho con respecto a cualquiera que no fuera blanco, ¿no? Al negro, con respecto al indio, a todas las personas que el mismo discurso blanco se ha ido encargando de racializar y de inferiorizar, digamos, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos muchos pensadores, algunos más vinculados a las ciencias sociales, otros más a la literatura, pero que van a apropiarse de este concepto y que lo van a defender como una manera de autodeterminación, de autodefinición. Uno de ellos, tomado desde las ciencias sociales, es Frantz Fanon. Él tiene un texto muy hermoso que ilustra un poco todas estas contradicciones identitarias que se llama Piel negra, máscaras blancas, y que es muy ilustrativo de estas contradicciones que siente él como alguien que pertenece en realidad a la élite negra, pero que cuando va a estudiar a la metrópoli se encuentra con toda esa frontera que implica su color de piel. Lo que dice Fanon es que el concepto de negritud, al convertir en categoría esta identidad de negro, permite, por un lado, una memoria de este racismo estructural del que todos formamos parte, porque somos parte de esta sociedad. Permite también la transformación de los cuerpos, ¿no? De la transformación cuando algo pasa de ser un estigma a ser un orgullo, de ser una marca a formar parte de tu identidad, ¿no? Esta transformación en esa identidad que Fanon va a decir es un antídoto contra la inmovilidad de la identidad, ¿no? Como es eso que está quieto, que está ahí, que no se puede tocar, que siempre fue marcado como algo peyorativo, empezar a transformarlo, empezar a modificarlo, empezar a cuestionarlo. Y la negritud es una herramienta, digamos, con la cual empezar a transformar esa idea, empezar a modificar esa idea. Algunos cuestionan el concepto de negritud por considerarlo racista. Esto es algo que surgió también, no sé si ustedes se acuerdan, creo que alguna de ustedes leyó uno de los mensajes de los oyentes en Lo Posible de la Palabra cuando hablamos de las mujeres afro, de si es racista seguir hablando de negros, blancos, etcétera, si es mejor hablar de personas y no referirnos a las personas por su color de piel, digamos, ¿no? Esto es un debate, son debates que están abiertos incluso al interior de las comunidades afro. Personalmente yo coincido más con la mirada de que con negar el racismo no logramos nada, digamos, ¿no? Entonces estos conceptos nos permiten poner en visibilidad como categoría de análisis y para cuestionarnos cómo ese racismo sí está presente en nuestra sociedad y naturaliza
muchas cuestiones, muchas formas de discriminación que son invisibilizadas y que al no nombrar la negritud, la blanquitud, el racismo, etcétera, quedan también solapadas. Pero bueno, esas son miradas y son debates que están abiertos y cada quien puede tener su posición, ¿no? Y que siguen, justo cuando hablabas del término negritud, como tomado como que es racista, mientras leía y buscaba también para poder acompañar hoy toda esta información, claro, te encontrás con eso, como también me encontré aquí en Uruguay que haya gente en contra de que se celebre o que se conmemore el julio de la afrodescendencia porque tiene que ver con seguir discriminando. ¿Por qué van a tener un mes? Entonces los estamos discriminando. Y ese también es un doble filo. Esas reflexiones, ¿no? Claro. Son media de doble filo también. Sí, es medio como la idea de que existe, no sé, la discriminación al revés, o la discriminación positiva, o no sé, el machismo al revés. No existe en realidad eso. Pero bueno, son también maneras de interpretar el mundo, ¿no? A veces pensar que silenciando las cosas se van a digamos, como ajustar o hacer justas naturalmente. Desde las ciencias sociales, por lo general, la percepción es distinta, que justamente para que las cosas dejen de ser tan injustas hay que problematizarlas y cuestionarlas, ¿no? Pero bueno, es interesante entender que esta negritud no solamente es un movimiento intelectual, sino que también es un movimiento cultural, artístico, ético, literario, político. Es un movimiento integral que va a acoger a muchos pensadores, muchos poetas negros, incluso conocidos por nosotros, como Nicolás Guillén, por ejemplo, forman parte de estos poetas de la negritud, que además ideológicamente contribuye a la descolonización, porque como pensábamos antes, la descolonización como un proceso amplio, no solamente como el hecho de lograr la independencia de un país, sino la descolonización de las mentes, la descolonización de los imaginarios, ¿no? Que es algo que vivimos hace siglos, entonces que por lo tanto no va a ser de la noche a la mañana que se va a lograr un proceso de descolonización. Hay uno de los poetas muy conocidos, que lo escribí como se pronunciaba en castellano, porque si no jamás lo iba a recordar, se pronuncia Aimé Césaire, pero originalmente el nombre es francés, nacido en Martinica. Él es filólogo, dramaturgo y activista, tiene varias obras de teatro escritas. Él va a ser uno de los reconocidos poetas de la negritud y fíjense cómo su experiencia de vida ya marca una diferencia con la experiencia de vida por lo general de cualquier persona racializada en ese contexto, porque su abuelo había sido el primer profesor de Martinica y su abuela sabía leer y escribir. Eso ya a él lo pone en un contexto diferente. Y de hecho también él va a tener esta experiencia de ir a estudiar a la metrópoli y encontrarse con esto, ¿no? En 1932 viaja a París y en el 34 funda una revista que se llamaba algo así como Sobre lo Negro. Y en aquella revista ya en el 34 empieza a aparecer este concepto de la negritud, ¿no? Empiezan como ellos a apropiarse de esta idea para reivindicar este lugar que siempre habían ocupado ellos en la historia y que como comunidad se había ocupado, ¿no? Dice Aimé Césaire sobre la negritud. La negritud permitió superar el miedo, el complejo de inferioridad, el temblor, el ponerse de rodillas, la desesperación, el servilismo. Todo eso sienten estas personas que han problematizado la negritud respecto de lo que esta categoría de análisis permite. Y de alguna manera, como también para ilustrar un poquito este pasaje del negro a la negritud y cómo se apropian las comunidades negras de este concepto para sentir orgullo de quienes son y de su ancestralidad, traje para compartir el poema de Victoria Santa Cruz, Me gritaron negra, así que si quieren lo compartimos y después lo comentamos. Tenía 7 años apenas 7 años. Mañanas. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito
de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Y bueno, así pasaba entonces este hermoso poema de Victoria Santa Cruz, Me gritaron negra, que espero lo hayan disfrutado porque para mí es conmovedor. Y supongo que muchas personas también ya lo habían escuchado, pero siempre es interesante, me parece a mí, volver a escucharlo en las voces de quienes han protagonizado, ¿no?, estos estigmas históricos. Y cómo está interpretada también, que te permite seguir ese viaje que va haciendo hacia atrás, ¿no? Todo ese recorrido que hace con la interpretación, de poder engancharse en eso y decir, mirá. Y cómo también la experiencia contada por los mismos protagonistas nos hace a quienes nos podemos sentir afuera de esa experiencia, vivir un poquito de lo que puede haber significado para alguien esto de la frontera del color de la piel, ¿no? Que no es una cosa para nada menor, ¿no? Algo que quería decir también con respecto a Aimé Césaire, que es este poeta que estábamos citando recién, que leí de él una reflexión que me pareció sumamente interesante, que él dice que lo que Europa no le perdonó nunca a Hitler es haber aplicado para los europeos las mismas técnicas que Europa siempre aplicó en las colonias. Y esto me pareció muy fuerte porque de alguna manera quienes leemos algo de ciencias sociales caemos siempre en la cuenta de que los genocidios y los delitos de lesa humanidad no solamente han sido perpetuados por los nazis, sino por muchos grupos históricos a lo largo, digamos, de nuestra trágica historia, y que sin embargo la condena generalmente recae sobre los nazis. Entonces uno dice, ¿qué particularidad hay ahí que no existe en los otros genocidios o en las otras formas de cometer delitos de lesa humanidad? Y ahí está marcado por un poeta de la negritud cuál es la diferencia, ¿no? Que estas prácticas del horror están aplicadas sobre poblaciones europeas, y eso es lo que se le cuestiona en realidad a Hitler, porque prácticas del horror, nosotros sabemos que la conquista de América está cargada de esas. Entonces, no es que no existieran estas prácticas o que espantaran realmente al mundo por primera vez, sino que es hacia quienes han sido aplicadas, ¿no? Es como que si estas mismas prácticas son aplicadas hacia las poblaciones racializadas fueran menos graves, ¿no? Y eso nos ocurre con un montón de noticias, que si ocurre una tragedia en Europa, el mundo entero se estremece. Si esa misma tragedia ocurre en África o en Sudamérica, no ocurre lo mismo. No se estremece el mundo entero, como ¿no? Ocurren cosas claro, día a día aquí en el continente. Pero bueno, ahí está también nuestra mirada, nuestro concepto al analizar cada situación, incluso al valorar cada vida, ¿no? Las vidas también tienen un distinto valor, depende de dónde sea que se ganan o se pierden. Y con respecto al lugar de las mujeres, que también es algo que habíamos hablado, ¿no? ¿Cuál va a ser el lugar de las mujeres afro en esta búsqueda de reivindicación, donde ellas, al igual que las mujeres indígenas, tienen como varias trincheras desde las cuales afrontar su lugar? Obviamente una es esta histórica racialización, pero también hay una historia de la mujer con el hombre desde su lugar de género, que la va a hacer vivir una particularidad diferente de la mujer blanca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y diferente de la mujer indígena, aunque comparten agendas en muchos aspectos. Ellas, una de las primeras cuestiones que hacen al organizarse es reconocer que la participación política de la mujer negra existe desde los primeros tiempos coloniales, desde las primeras mujeres que se rebelan contra la esclavitud. Ya ahí empieza a conformarse lo que es la participación política femenina de la mujer negra, ¿no? Porque es una historicidad bien distinta de la mujer blanca. También ellas se reconocen como guardianas de los saberes y de las prácticas ancestrales. En este caso sería de lo que originalmente fueron las poblaciones afro, ¿sí? Hay alguien que va guardando eso poquitito que va quedando, y como pasa con las poblaciones indígenas donde eso reside en las mujeres, también pasa con las poblaciones afro. Entonces ellas también se reconocen y reconocen el lugar que la mujer afro ha tenido en este guardado de los saberes, de los conocimientos y las prácticas ancestrales de estas comunidades. Y también
ellas se reconocen históricamente como líderes políticas de sus comunidades, ¿no? Hasta en tiempos actuales, en diferentes tiempos históricos, han asumido este lugar de lideresas, digamos, de sus comunidades a nivel de distintas organizaciones, también buscando mejores condiciones de vida, el acceso a los servicios, el acceso a derechos, ¿no? Este lugar también ha sido fundamental por parte de las mujeres, y ellas también toman un momento como fundante, que es en 1992, que se realiza en República Dominicana el primer encuentro afro-latinoamericano y caribeño de la diáspora de mujeres. Y este espacio, que va a ser un espacio de articulación y empoderamiento de las mujeres, les permite construir una agenda colectiva también con las mujeres indígenas, y les permite analizar este concepto que seguramente ustedes han escuchado últimamente y los oyentes también, y si no, es probable que lo escuchen porque es un concepto que está muy en boga, que es la interseccionalidad, ¿no? Que es esto de asumir cómo en una persona puede haber no solo un estigma, sino varios estigmas que se van sumando en la construcción de esa subjetividad también, ¿no? Que en el caso de las mujeres afro, ellas, bueno, la pertenencia a una comunidad que ha sido racializada o inferiorizada históricamente, el ser mujeres, el ser negras, muchas de ellas pobres, y además muchas de ellas pueden pertenecer también a las disidencias sexuales. Entonces todas estas situaciones se van sumando y hacen a la interseccionalidad que puede habitar en una persona y construir su subjetividad, podríamos decir, por simplificar, para bien o para mal, ¿no? Favorecer la construcción de su subjetividad o entorpecer esa construcción de la subjetividad, pero que empieza por el reconocimiento de que esa interseccionalidad existe y afecta la vida de una persona, ¿no? Esto también ha sido como, este concepto ha sido como fruto de debate y hoy puesto en valor permanentemente para reconocer justamente cómo están atravesadas estas identidades. Si bien estos colectivos reconocen como propio y se reconocen dentro del movimiento feminista, también, como decía al principio, reconocen que su propia historicidad es diferente de la mujer blanca. Por ejemplo, yo escuchaba a una mujer hablar en representación de las comunidades de las mujeres negras, que ella decía: nosotros lo del hombre proveedor de clase media, la familia pequeño burguesa, donde la mujer se quedaba en la casa a cuidar los hijos y el hombre salía a trabajar, la mujer negra nunca lo vivió, porque pasó de ser esclava a ser realmente la cabeza de una familia. Y nunca vivió eso del hombre proveedor, digamos. Ese sometimiento que también, porque también se va a construir como un sometimiento hacia la mujer, eso no lo vivió la mujer negra, pero sin embargo sí vivió otras situaciones, desde haber sido vendida como un objeto, en adelante todas las situaciones particulares que vivieron las mujeres negras. Eso las hace pararse en un lugar diferente respecto de cómo se construyó su propio sometimiento, que es diferente, digamos, justamente del de las mujeres blancas. Si quieren, vamos a compartir de Elsa Suárez una canción, una pequeña canción que se llama Negao o Negra. Bien, escuchábamos entonces también a una negra, Elsa Suárez, cantando en nombre de las negras y de toda esta experiencia de la negritud. Y como para ir cerrando el tema, también quería contraponerlo con otro concepto que también fue abordado en Lo Posible de la Palabra, que es el concepto de la blanquitud, que no es exactamente un concepto antagónico a la negritud, pero sí es como una especie de contraposición, o sea, nos permite pensar también desde el otro lugar, como al inferiorizar a ciertas comunidades, cuáles son aquellas otras comunidades que se han elegido como hegemónicas, y cómo se construye esa hegemonía, cómo se construye ese lugar dominante que en este caso ocupa el lugar de la raza blanca. Pero como igual vamos a ver un poquito en la descripción, la blanquitud no es solamente
referencia a la piel blanca, sino a todo un concepto amplio de en qué tenemos que entrar las personas para entrar dentro de esta idea de blanquitud. Y ahí podemos ver, por eso es que digo que no es directamente racial, cómo una persona blanca puede no estar dentro de la blanquitud. Una persona, por ejemplo, que vive en la calle no responde a las demandas de la blanquitud. Y cómo una persona de piel negra puede estar dentro de la blanquitud. Pongámosle, se me ocurre ahora, Obama, ¿no? Alguien que sí responde a los criterios y a los planteamientos de la blanquitud, por más que su piel no responda a eso, digamos, ¿no? Hay todo un concepto de la blanquitud, de lo que es, cómo se construyen también todos los pensamientos dominantes y hegemónicos, ¿no? De lo que es correcto, de lo que es lindo, de lo que es indicado y de lo que no, de lo que queda fuera, de lo subalterno, ¿no? Entonces, de alguna manera, el concepto de blanquitud, que también va a ser analizado sobre todo por intelectuales de piel negra, va en búsqueda de construir esa idea. ¿Cómo es que se construye como pensamiento dominante la idea de la blanquitud? La blanquitud es entonces, según algunos pensadores, acá estamos tomando la idea, la definición de Frankenberg, una visión de mundo que atiende a prácticas culturales ocultas, esto que hablábamos antes, por ahí cosas invisibilizadas frente a nosotros, pero que actúa enérgicamente en nuestra convivencia simbólica. Y que como ocurre con el machismo, al ser formas de dominación estructural, están de tal manera arraigadas en nuestra vida, en nuestra convivencia cotidiana, que las hemos naturalizado y creemos que forman parte de las relaciones de, entre comillas, normalidad, digamos, ¿no? Y no nos damos cuenta hasta qué punto han sido, al igual que el machismo y el racismo, etcétera, construcciones históricas que nos han hecho ir viendo el mundo de determinada manera y no de otra, ¿no? También esta blanquitud define condiciones de vida desiguales, tanto en lo que tiene que ver con lo subjetivo como en lo que tiene que ver con lo objetivo, ¿no? Tanto en lo que puede ser la construcción de una identidad, a qué tengo que responder, cómo voy a ser bien aceptado y cómo no, o como puede ser también lo objetivo, cómo condiciona esa mirada del mundo a una persona, si es aceptada, no es aceptada, si consigue un trabajo, no consigue un trabajo, ¿no? Hay una dimensión subjetiva y una dimensión objetiva en todas estas formas de poder estructural. También es un proceso ideológico de representación, al igual que la idea de la negritud, que es una idea de reivindicación. Construye y crea un imaginario social determinado, y también de alguna manera limita a las poblaciones a autodefinirse, y esto es una cosa muy importante, ¿no? Porque al ser comunidades, en el caso por ejemplo de las personas racializadas, indígenas, negros, a quienes los mismos procesos históricos les han arrancado su ancestralidad, hay mucho menos de a dónde ir a buscar, o sea que hay mucha menos estructura que derribar para construir esta idea de que lo superior es lo blanco y responder a determinados parámetros, ¿no? Porque ya está garantizado lo que ha sido el etnocidio, que ha ocurrido con las poblaciones indígenas y que ha ocurrido con las poblaciones afro. Por eso en gran parte hoy estas comunidades lo que hacen es buscar esos orígenes perdidos, buscar sus lenguas, buscar sus leyendas, sus costumbres, sus relatos, porque ahí está toda esa identidad que ha sido arrancada por los procesos de colonización, ¿no? Por lo tanto, hay un reconocimiento también en estos pensadores que al ser este sistema colonial esclavista, sexista, racista y clasista, para enfrentar estas formas de pensamiento, estas construcciones identitarias estructurales, es necesario pensarlas desde la multidimensionalidad y desde la multicausalidad. Ahí está un poco también este concepto de la interseccionalidad que pensábamos antes, y ir viendo cómo en esta complejidad que implican las relaciones sociales hay un montón de lugares por los cuales se va filtrando esta idea de quién debemos ser, a qué tenemos que responder y qué es lo que no hay que ser, qué es lo que está mal, qué es lo que queda fuera, ¿no? Bolívar Echeverría es otro de los pensadores también de la blanquitud, que hace justamente referencia a esta pregunta que yo hacía antes de cómo se construye el privilegio blanco, cómo es que se va armando. Y otros pensadores como Nakayama y Krycek, son todos pensadores de la blanquitud,
analizan la blanquitud como una retórica estratégica, ¿no? Ahí hay una construcción de poder que es por eso que se construye como invisible, ¿no? Una formación discursiva que apela a verdades esenciales, esenciales siempre entre comillas, porque en las sociedades no hay identidades esenciales, nadie es esencia, somos construcciones a partir de nuestras relaciones sociales. Por lo tanto, la idea de lo esencial, de que hay alguien que es esencialmente uruguayo o esencialmente argentino o esencialmente algo, en ciencias sociales está muy cuestionada, pero sin embargo, en estas construcciones de identidad se plantean como esenciales para ser justamente no cuestionadas y consideran a la blanquitud como normal y como neutra, ¿no? Alguien pertenece a una raza cuando no es blanco, cuando es negro, cuando es indio, cuando es chino. Ese es el de raza, y el blanco es de no raza, es el neutral, es el que está parado ahí como la regla, y sin embargo como la regla normalizadora, ¿no? Lo que van a decir estos pensadores es que así lo blanco siempre va a ser relegado a lo subalterno. Lo que sale de lo blanco, ¿no? Es un poco como lo que pasa a nivel de identidad sexual, cuando todo lo que se sale de lo heterosexual queda relegado a lo subalterno, ¿no? Si vos no sos heterosexual, sos disidencia, estás por fuera. Y acá también, todo lo que no es blanco queda relegado a lo subalterno. Eso es raza. Como si lo blanco fuera una cosa neutral que a partir de ahí, que para a allá o partir para de acá, ahí una parece cosa que u se otra. abrieron las Claro. ramificaciones, ¿no? Y también dicen ellos, no solo lo blanco va a ser presentado como superior, sino también como normativo, ¿no? Como la no raza. Esta invisibilidad, van a decir ellos, es una estrategia de preservación de poder. Si yo muestro que estoy construyendo una idea de que el negro es inferior, de que el indio es inferior y el blanco europeo es lo superior, si yo lo muestro evidentemente, ese discurso va a ser cuestionado. Pero si yo lo muestro como lo natural, como lo normal, como lo indiscutido, entonces va a ser difícil que alguien ponga en cuestionamiento ese discurso dominante, ¿no? También hay otro pensador, Manzanares Rubio, que plantea algo que me resultó muy interesante, que dice que Occidente no solamente que ha construido al otro en oposición a sí mismo, ¿no? Esta idea de la otredad, sino que además le ha negado el derecho a la autorrepresentación. Generalmente todos estos grupos, entre comillas, subalternos o obligados a ocupar este lugar subalterno, terminan autorrepresentándose en defensa de, por oposición a, en resistencia a estos discursos estigmatizantes. Entonces, incluso esa posibilidad de autorrepresentarnos, de construir nuestra propia identidad, nos ha sido marcada por estos procesos de colonización, donde el blanco, incluso esto, lo ha normado, ¿no? La propia identidad construida de estas comunidades. Y por otro lado, también quienes forman parte de las comunidades racializadas plantean cómo yo me voy a identificar, cómo yo voy a construir mi identidad y mi orgullo sobre algo que históricamente siempre me enseñaron que estaba mal. Asociamos incluso la oscuridad con el miedo, con lo desconocido, ¿no? Todo lo que cuando se pone oscuro algo es que se pone feo, y cuando está muy claro es que está todo bien, ¿no? Entonces acá también esto tiene un poco que ver con cómo la blanquitud no solamente hace referencia al color de piel, sino que a todo lo que nosotros consideramos que entra dentro de unos parámetros determinados que la sociedad exige y que son los bien aceptados, y que todo eso otro que queda por fuera, todo eso es subalterno, todo eso es lo que no se acepta, ¿no? Todo eso es lo que no queda dentro de la sociedad. Y como para ilustrar también un poquito este concepto de la blanquitud y todas las dimensiones que ello implica y que van más allá de lo racial, digamos, de lo meramente racial, traje para compartirles también, y ya para ir cerrando, ¿no? El audio de una mujer que se ha hecho viral y conocida en los medios de comunicación por todos sus dichos, que a mí me parecían bastante ilustrativos de lo que significa la negritud, y que fue conocida en los medios de comunicación como la cheta de Nordelta, una señora que, muy indignada porque ninguno de sus vecinos respondía a esta idea de la blanquitud, le escribe al dueño de los edificios del consorcio, le manda un audio, y este audio se viralizó,
no es la idea poner el énfasis en ella, que ni siquiera sabemos quién es, sino en realidad pensar cómo este discurso que aparece en ella de una manera tan explícita está incorporado en nuestra sociedad de múltiples maneras, y bueno, y que ella como que de alguna manera lo exacerba y nos permite como analizarlo. Así que la escuchamos si quieren, y después volvemos un ratito ya para despedirnos. Te cuento, Michelle, yo soy una cirujana, una mujer normal, pero tengo determinados códigos de estética visual y de estética moral. Te lo digo a vos porque me caíste genial, porque sos una divina y porque, bueno, estuve mucho hablando con el desarrollador y la verdad que, bueno, es amigo del ministro de Duhovne y somos amigos de gente de acá del gobierno, y la verdad que tenemos un mismo perfil estético, moral y ético, y me parece que la gente que compró el Aqua difiere mucho de eso. Te cuento, la gente no se ve mala, se ve buena, pero se ven una gente que viene se ve que de barrios visualmente no muy buenos, y la verdad que a mí no me divierte estar en Nordelta mirando el lago y viendo gente que en una reposera de Mar del Plata se va al muelle y toma mate. Para eso no compraba, no invertía $200.000 más todo lo que va a salir, y la verdad que me quedaba en mi propio campo o me compraba una casa por 350.000 o 500.000. Yo no tengo problema de guita, no soy millonaria, me va bien en la profesión nada más, pero sí tengo problemas visuales. Yo este departamento se lo compré para mi hija, que tiene 15, para que el día de mañana venga con sus amigas. No me divierte ver gente al lado de la pileta tomando mate, cual costanera, sin menospreciar ni a la gente que toma mate ni a la gente que va a la costanera. Quiero que te quede claro, Michelle. Yo soy una mujer normal, una cirujana, ¿sí? Pero tengo determinados valores morales y estéticos que me molestan ver un grupo de gente que lleva al perro a la pileta. Entonces vos tenés que estar en la piscina tomando sol, escuchando los ladridos del perro y mirando como esas bestias, porque no tienen educación, gritan y toman mate como si estuviéramos en la costanera Bristol de Mar del Plata, ¿sí? La verdad que a mí este mensaje me gustaría que se lo mandes a Guillermo, el que coordina, y al intendente del edificio, porque la verdad que si seguimos así yo lo vendo. Como lo compré, lo vendí. Yo quiero descansar, pero descansar sobre todo visualmente. Visualmente. A mí me molesta que estas bestias, porque son bestias, porque no tienen el mínimo de educación, porque en lugares comunes creen que son lugares privados, toman mate, tiran la yerba. Estaban ayer reunidos el otro día por el Día de la Madre con el perro al lado de la pileta, el perro gritaba. Bueno, un cache, una cosa de cuarta categoría, una cosa de la Bristol de Mar del Plata. Quiero decirte que no soy ni Máxima Zorraquieta, la reina de Holanda, soy una mina normal que le gustan determinados parámetros estéticos, como podés estar en Punta del Este, que nadie te va a tomar mate en José Ignacio. ¿Me entendés lo que te digo? Bueno, después vinieron los del dúplex, que los tengo casi abajo, gritando con los chicos. No se respeta el horario de la siesta, los chicos gritan, fueron al arenero, rompieron todo el arenero, pusieron arena arriba de unos decks que hay para sentarse. La verdad que la gente es de 10ª categoría. Yo no sé si los apartamentos salen súper regalados. Yo lo pagué un ambiente de $200.000, no me pareció nada barato. Yo vivo en Palermo Chico, me parece el metro igual que en Palermo Chico. Pero te pido, Michelle, por la onda que tenés, porque hablaste conmigo, con el desarrollador, con María José de Chaval Cornejo. Yo creía que había otra onda en el edificio, una onda más cool, una onda más relajada,
La verdad que es gente muy de cuarta y que tiene modales de 10ª categoría. Aparte gente que no, o sea, propuse poner un pase electrónico y dicen que salen caro. Mirá, Michelle, 35.000 pesos dividido, no sé, 70 personas, no creo que sea mucho, cuando hiciste una inversión de 200, 150.000, 300.000 dólares en un departamentito. Pero bueno, eso hay que hablarlo, hay que reunirse. Yo te pido una reunión urgente porque la verdad que hay cosas que no me gustan, que estoy totalmente rayada y arrepentida de haberlo comprado. Voy a ir a hablar con el chaval Cornejo, voy a ir a hablar con el intendente, voy a ir a hablar con ABN, porque la verdad que mate como la Bristol de Mar del Plata no se puede tomar. El perro me tiene harta, grita todo el día, lo ponen en la pileta, al lado de la piscina. A ver, son unos grasas. Yo no desprecio a la gente. Créeme, Michelle, no desprecio a la gente. Y bueno, acá estamos conmovidas con las grandes problemáticas que presenta esta señora Cheta. Sí, la verdad, no, ella no tiene ningún problema con la gente. El temita es la Bristol. Le hizo mal. Se ve que... El temita el mate. El mate. Bueno, primero que nada, en Punta del Este se toma mate a lo pavote. A lo pavote y se seca la yerba también. Mire que no. Porque como que en Punta del Este nadie te toma mate al lado y no te andan con el perro. Los perros tienen más derecho que las personas aquí en Punta del Este, en Uruguay. Terrible, ¿no? Igualmente uno no lo puedes terminar de escuchar porque decís, por favor, que corte. Pero ¿cuánto se replica realmente en el día a día? Alguno de estos comentarios, en algún momento del día o de la semana te lo cruzás. Sí, es que ella es como una sátira. Lo peor es que no es una sátira. Si fuera un personaje que está armado, digamos, para hacernos reír, bueno, como tipo los personajes de Capusotto, uno lo entendería como una exageración, pero no. Estos discursos son reales, forman parte de la mente de muchas personas que además, así como se la escucha a ella, los tienen completamente naturalizados, ¿no? Como completamente indiscutidos. Incluso después de decir todas las barbaridades que dice, terminar diciendo yo no desprecio a la gente. Es muy propio de los discursos racistas, discriminadores, homofóbicos, machistas, de primero decir cualquier barbaridad y después creer que esa barbaridad se anula diciendo ojo, yo no discrimino, ojo, no desprecio a la gente, ¿no? Pero cuando ya toda tu discursividad va en otra dirección, ¿no? Lo mismo pasa también con los discursos xenofóbicos, ¿no? No, yo no discrimino, pero ¿por qué tienen que venir de otros países, etcétera, etcétera, ¿no? Esto de decir primero el discurso discriminador y después negarlo. Claro. Y el tema de, yo me he notado entre tantas cosas, valores morales y estéticos. Y es muy fuerte, porque uno puede decir, ay, pero bueno, esta mujer, porque no, hay mucha gente que por lo estético nomás, yo recuerdo de compañeras de clase, por el pelo. ¿Por qué no te haces la planchita, haceme el bien, que no te das cuenta que tenés el pelo que parece un alambre? Y le decían cosas así porque utilizaba su pelo como se le cantaba. Y preguntarle a las personas gordas si no han quedado fuera de alguna fiesta, de alguna invitación, por no entrar dentro de la, entre comillas, estética aceptable, permitida o requerida, ¿no? Hay un montón de formas de discriminación que están ahí implícitas y que esto, ¿no? Que nuestras contradicciones discursivas a veces las decimos y después creemos que con solamente autopercibirnos nosotros no discriminadores alcanza para que nuestros discursos no reproduzcan la discriminación. Y sin embargo no es así porque esto que hemos hablado muchas veces es estructural y muchas veces incluso lo reproducimos nosotros de manera involuntaria, inconsciente. Incluso a veces, en este caso, como en este caso, son reproducciones conscientes, pero después se niegan, como si con esa negación ya estuviera todo cubierto. Terrible, es terrible. Tenemos algunos mensajes, Caro, al 092-310-520. Lili, nuestra amiga y compañera, dice, maravillosa Caro Seguel, qué bueno escucharla de nuevo. Abrazo a ella y al equipo Ulmañanere. Un abrazo para Lili. Muchas gracias. La gente está pidiendo cuando vuelve, ¿viste, Caro? Yo te leo otro mientras vos lo pensás, la respuesta. Bea también nos dice, sin palabras, en Uruguay y en el mundo lo mismo, luego de escuchar este audio. Y sin duda, y una pregunta que quisiera hacerte a vos como profe también y con lo que venís leyendo e investigando,
¿Hay posibilidades de que podamos ver realmente una transformación con estos temas? ¿Por qué? Porque estamos hablando de, la gente no discrimina solamente esto de la interseccionalidad, ¿no? No se puede abordar solamente de que el valor estético, ¿no? Como por ejemplo esta chica, no, hay que ver qué más hay detrás de eso. Por lo tanto, para analizar y para generar una transformación hay que desarmar un montón de otras cosas. ¿Será posible que veamos en este mundo o vamos camino a eso? Porque también a uno tiene que darse cuenta de si realmente se está luchando por este lado y se está consiguiendo realmente. Bueno, yo creo que es un poco una obligación de todos los que nos dedicamos a las ciencias sociales creer que sí. Creer que nosotros no es que somos solamente objeto de una historia y una estructura que nos oprime, sino que también somos sujetos que construimos historia, que hacemos historia, y que por lo tanto también podemos transformar, modificar las estructuras injustas de las que formamos parte, incluso cuando nosotros mismos las construimos, ¿no? Porque si no, pensaríamos que el feminismo no sirvió de nada, si total el machismo sigue existiendo. Creo yo que el mismo hecho de que los colectivos inferiorizados, racializados, oprimidos, salgan a mostrarnos al resto de las personas o a las personas que en ese aspecto no están sufriendo esa opresión. Miren, a nosotros nos pasa esto. Miren, no es lo mismo si yo me presento con mi piel negra que vos cuando te presentás con tu piel blanca. Miren, no es lo mismo cuando yo me presento a un concurso y canto en lengua indígena que cuando vos cantás en inglés. Miren, no es lo mismo cuando yo me presento a cantar y soy mujer que cuando vos te presentás que sos varón. Cuando es el oprimido, la oprimida, quien nos viene a decir y a contar qué es lo que le pasa desde su vivencia como diversidad sexual. No es lo mismo ser trans que ser hetero. Y esa persona, esos colectivos buscan visibilizar por qué, cómo se sufre eso, cómo se vive. Creo yo que sí, que se apunta a la construcción de algo diferente. ¿Va a ocurrir de la noche a la mañana? No, eso seguro que no. Esto es como cuando las personas, los detractores del feminismo dicen, ay, si al final no lograron nada, si hay más femicidios. Y bueno, sí, nosotros no dominamos a los femicidas, ¿no? Ojalá fuera tan fácil y tan inmediata la repercusión. Pero hay un camino hacia la transformación y hay una visibilización de muchas cosas que están mal, que durante mucho tiempo se naturalizaron y nadie se las cuestionaba. Y se decían y eran chistes colectivos y todo el mundo se mataba de risa. Hoy no. Y eso se logró gracias a los colectivos feministas que pusieron nombre a esas actitudes, ¿no? Lo mismo creo yo ocurre a nivel de colectivos racializados, inferiorizados, discriminados, colectivos de disidencias sexuales, etcétera. En la medida en que se va deconstruyendo el discurso dominante y se va mostrando hasta qué punto no hay una naturalidad de lo heterosexual, no hay una naturalidad de lo blanco, sino que hay una construcción de dominaciones y de discursos dominantes de lo correcto y de lo incorrecto, que dejan afuera un montón de identidades y subjetividades que después tienen que lidiar con eso a lo largo de su vida entera. En la medida en que existe ese reconocimiento y esa deconstrucción como algo permanente, yo creo que sí vamos hacia una transformación, porque si no seguiríamos mirando hoy a las personas de la misma manera que se las miraba a principios del siglo XX y por suerte y gracias a la historia, a la construcción y a la lucha de muchas personas no es así. Entonces no podemos pensar que va a ser una transformación de la noche a la mañana, no está en la mano de una persona sino de los colectivos que luchan, pero sí yo creo que en muchos aspectos se ha avanzado. Uruguay, Argentina son países que muestran, ¿no?, los cupos trans, la legalidad del matrimonio igualitario, son avances que muestran y de alguna manera a las sociedades que todo eso que se nos había enseñado como que estaba mal y que era incorrecto forma parte de la diversidad que es el ser humano y que no hay un superior y un inferior, sino que estamos todos en igualdad de condiciones y merecemos igualdad de derechos. Y todo eso va siendo parte de una construcción cotidiana. Seguramente te vas a encontrar con muchas personas que te pueden decir, hace 10 años no pensaba lo que pienso hoy, respecto de colectivos inferiorizados, racializados, etcétera. Entonces esa es la construcción que yo creo que sí se está logrando y que sí se está
transformando la mente de la gente en esa dirección. No va a pasar en su totalidad, no va a pasar mágicamente, pero sí yo creo hay un cambio social que muy posiblemente lo vivan otras generaciones. Creo que no es una novedad para nadie que tenga hijos adolescentes, por ejemplo, que para los adolescentes hoy la diversidad sexual es algo mucho más naturalizado, mucho menos estigmatizado. Los jóvenes, me ha pasado también como profe de adolescentes, no tienen miedo de, por ejemplo, de explorar su sexualidad, su bisexualidad, no tienen tan marcada este mandato de que tengo que ser heterosexual y apuntar a construir una familia y encontrar al príncipe azul o a la princesa dormida, sino que hay otras construcciones de lo que puede significar la exploración del deseo, que me parece que son logros justamente de las generaciones anteriores. Entonces a veces nuestras luchas son para las generaciones que vienen, para que las generaciones que vienen sean un poquitito menos oprimidas. Buena esperanza, por lo menos. Gracias, profe, por esta esperanza, porque a veces nos encontramos con tantas noticias de nosotros que estamos todos los días, 4 horas acá también, dando vuelta por las noticias de las cosas que ocurren, y vos decís, ay, por favor, que venga Caro Segel y que nos diga tranquile, que va para ahí. Gracias, Caro. Bueno, gracias en realidad a todas las comunidades que luchan para que uno pueda llegar a tener una esperanza de que las cosas se puedan transformar, ¿no? Porque si no, no existiría. No es una sociedad en la que alguien pueda salvarse individualmente. Es una sociedad en la que si nosotros queremos construir una sociedad mejor, las luchas son colectivas, las reivindicaciones son colectivas, porque también las opresiones lo son. Así que bueno, más allá de nuestra lucha individual por nuestra vida, las libertades se consiguen de manera colectiva. Lindo mensaje, lindo mensaje. Caro, gracias por venirte hasta acá para abrir este Julio de la Afrodescendencia en Ulmanianas, y seguramente te traeremos para alguna otra cosita más. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Para mí siempre es un placer estar acá compartiendo. Y para cerrar, traje también para compartir una canción final que los invito a escuchar porque está buenísima. Se llama A Carne y también es de Elsa Suárez. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né, mano? Ulma. Radio Comunitaria Punta del Diablo.